¿Cómo puede un país tan pequeño poner en jaque la seguridad de todo un continente? Moldavia. Una nación que, hasta hace poco, parecía perdida en los márgenes de Europa, hoy se ha convertido en el epicentro de la mayor amenaza para la estabilidad europea. Ya no estamos hablando de grandes potencias o de líneas de frente que llenan titulares. Moldavia, ese país casi invisible en el mapa, se ha transformado en el verdadero detonador geopolítico de la región. Y si estalla, la onda expansiva podría sentirse desde Bucarest hasta los límites de Eurasia. La historia demuestra que los grandes incendios siempre empiezan con una chispa en el lugar menos esperado. Hoy, Moldavia es esa chispa. Un territorio marcado por décadas de intentos de ser invisible, que de pronto se encuentra ante un dilema imposible de resolver por sí mismo. Su independencia, su estabilidad y el futuro de su gente están siendo puestos a prueba por presiones externas, conflictos internos y, sobre todo, por el riesgo de convertirse en el nuevo epicentro de una crisis europea. Ignorar a Moldavia es ignorar una de las mayores amenazas a la seguridad europea actual. No se trata solo de una crisis local. Lo que está en juego es la reputación de las alianzas occidentales, la economía de toda una región y la vida de millones de personas atrapadas entre fuerzas globales y locales. Si hoy miramos hacia otro lado, mañana podríamos pagar el precio de nuestra indiferencia. Pero, ¿cómo llegó Moldavia a este punto crítico? Para entender el verdadero alcance de este riesgo, primero debemos analizar cómo este país, aparentemente insignificante, se ha transformado en el principal dolor de cabeza de los diplomáticos europeos. Olvida los mapas diplomáticos. La arquitectura de seguridad de Europa se ha desmoronado. Entre las ruinas de viejas alianzas y tratados, una pequeña nación, Moldavia, se encuentra en el epicentro de una tormenta geopolítica que pocos en Occidente han querido ver venir. Pero ignorar a Moldavia es ignorar el eslabón más débil de la cadena europea. Y ya sabemos lo que pasa cuando una cadena se rompe por el lado más frágil. Tras la disolución de la Unión Soviética, la región quedó sumida en un vacío de poder. La seguridad colectiva, antaño garantizada por bloques militares y acuerdos de no agresión, hoy es apenas un recuerdo borroso. Moldavia, con su historia marcada por cambios de fronteras y dominaciones extranjeras, quedó atrapada entre dos fuegos: su dependencia energética de Moscú y la presión de Occidente para que rompa definitivamente con su pasado soviético. Pero la verdadera bomba de relojería está en Transnistria. Este enclave, congelado en el tiempo desde hace más de 35 años, no es solo una anomalía política, es, en la práctica, un polvorín armado. Un territorio controlado por fuerzas prorrusas, con miles de toneladas de municiones almacenadas, y que podría estallar con la más mínima chispa. No es casualidad que los estrategas militares europeos tengan a Transnistria en sus mapas como uno de los escenarios más peligrosos para el continente. Por si fuera poco, Moldavia atraviesa una crisis económica crónica. La inflación devora los salarios, la emigración vacía pueblos enteros, y la polarización social ahonda las brechas internas. Y si hablamos de defensa, la situación es aún más alarmante. El ejército moldavo cuenta con cerca de 6.500 efectivos, menos que la policía de cualquier gran ciudad europea. La mayoría de su equipamiento, viejos blindados soviéticos, unas pocas piezas de artillería, no está a la altura de los desafíos modernos. Por mucho que Occidente haya enviado vehículos y radares nuevos, la realidad es que Moldavia carece de defensas aéreas modernas y recursos tecnológicos avanzados. Si cruzan su frontera, los enemigos podrían llegar a la capital en cuestión de horas. La capacidad de movilizar reservas es de unas 60.000 personas, pero la mayoría no ha tocado un arma en años. La pregunta no es cuánto resistirían, sino si el gobierno podrá pedir ayuda internacional antes de que la defensa se desmorone. Moldavia, en esencia, no tiene cómo protegerse sola. Cualquier chispa, externa o interna, puede desencadenar una intervención extranjera y arrastrar a toda la región a una crisis mayor. Pero el mayor peligro no solo viene de fuera. La propia defensa y capacidad de reacción moldava son preocupantes.
¿Puede Moldavia defenderse realmente? ¿O depende de aliados imprevisibles? La realidad es desconcertante. Moldavia tiene apenas 6.500 soldados, muchos de ellos con equipamiento heredado de la era soviética, tan antiguo que parece salido de un museo. Los tanques y vehículos blindados llevan décadas sin una modernización seria. Y aunque últimamente han llegado algunos radares occidentales y asistencia internacional, lo cierto es que Moldavia sigue sin contar con defensas antiaéreas efectivas. Imagina enfrentar amenazas actuales con tecnología de hace más de 30 años. Sobre el papel, podrían movilizar hasta 60.000 personas, pero aquí viene el problema. La mayoría son reservistas sin entrenamiento reciente, sin experiencia real y, lo que es peor, sin la infraestructura para organizar una defensa eficaz. En un contexto de crisis, esa movilización potencial es poco más que un dato optimista. Eso nos lleva a la gran pregunta: ¿puede Moldavia sobrevivir sola? La respuesta, lamentablemente, es un rotundo no. Su esperanza está puesta en Rumania, su vecino, su mayor aliado, y en cierta forma, el salvavidas al que agarrarse en medio del mar agitado de Europa del Este. Desde hace años, Moldavia y Rumania han intensificado una cooperación militar sin precedentes. Ejercicios conjuntos, integración de comandos y hasta conversaciones sobre crear unidades mixtas. Todo esto suena tranquilizador, pero hay una trampa legal y estratégica muy peligrosa, porque Moldavia no es parte de la OTAN. Si fuerzas extranjeras, sean rusas o de otro país, entran en su territorio, la famosa cláusula de defensa colectiva no se activa automáticamente. Entonces, ¿qué ocurre si estalla la crisis? Bucarest ya ha dejado claro que no va a quedarse de brazos cruzados si la situación se descontrola, y hay peligro real para la estabilidad regional o para la población rumana en Moldavia. Pero, si Rumania actúa sola, ¿será eso suficiente? Y si se produce una respuesta militar rusa, ¿la OTAN entraría en el conflicto o alegaría que es una iniciativa independiente de Bucarest? Aquí se abre una de las trampas jurídicas y estratégicas más peligrosas de nuestro tiempo. Un vacío legal donde todos los actores pueden lavarse las manos y, al mismo tiempo, un terreno tan inestable que cualquier pequeño error puede arrastrar a toda la región a un conflicto mayor. Esta ambigüedad es el verdadero talón de Aquiles de la seguridad europea. Puede dar un falso sentido de protección, mientras en realidad nadie está obligado a intervenir. Y si una chispa en la frontera salta, el incendio podría cruzar rápidamente el río Prut y envolver a Europa del Este en una crisis de dimensiones impredecibles. Pero el mayor riesgo no viene solo de fuera. Dentro de Moldavia hay otro polvorín listo para detonar: la cuestión de Transnistria y la creciente fragmentación interna. Vamos a ver por qué este es, quizás, el verdadero catalizador de una tormenta continental. Un solo incendio en Transnistria podría cambiar el destino de Europa. Literalmente. Porque esta estrecha franja separatista, a orillas del Dniester, es mucho más que un simple punto en el mapa. Aquí, un puñado de miles de soldados rusos llevan años atrincherados, aislados del mundo y sentados sobre uno de los arsenales más grandes del este de Europa. Un accidente, un sabotaje o una chispa en ese polvorín podría detonar una explosión equivalente a una bomba nuclear táctica en pleno corazón del continente. El eco de semejante desastre no solo golpearía a Moldavia, sino que pondría en alerta máxima a toda Europa, desatando un efecto dominó imposible de controlar. Pero el peligro no se limita a Transnistria. Moldavia es una nación profundamente fracturada. Mientras Kishinev busca acercarse a Europa, en el sur, la región autónoma de Gagausia mira hacia Moscú y lanza advertencias claras. Si Moldavia abandona la neutralidad o decide unirse a Rumania, Gagausia se reserva el derecho a separarse. Este no es un simple farol. Es la receta perfecta para una crisis interna. Protestas masivas en Comrat, carreteras bloqueadas, edificios oficiales ocupados y llamados a la protección frente a una supuesta ocupación rumana.
la desinformación y la llamada guerra híbrida han hecho el resto. En Moldavia, el espacio informativo es un campo de batalla donde la propaganda, los rumores y el miedo se esparcen más rápido que cualquier incendio real. El Estado se ha ido debilitando, incapaz de controlar sus regiones ni de proteger a su población de la manipulación exterior. Es lo que los analistas llaman el reblandecimiento del Estado, cuando el poder central pierde autoridad y el caos se cuela por todas las grietas. Aquí entra el factor energético. Moldavia depende casi por completo de gas y electricidad extranjeros. Los cortes en el suministro, ya sean por sabotaje o por chantaje, dejan ciudades enteras a oscuras y sin calefacción. Cuando eso ocurre, la confianza en el gobierno se evapora. La economía, ya débil, se tambalea al borde del colapso. Las inversiones desaparecen, las cadenas logísticas se rompen y la gente teme por su futuro inmediato. En este contexto, cualquier pequeño incidente puede escalar de forma incontrolable. ¿Y qué ocurre si el Estado central colapsa y las regiones se alzan? Es aquí donde el gran riesgo se hace evidente. Una intervención extranjera podría justificarse fácilmente bajo la etiqueta de misión de paz o protección de minorías, camuflando lo que en realidad sería una ocupación y expansión de la influencia rusa. Esta táctica, usada repetidamente en el siglo XXI, hoy cuenta con la ventaja de la guerra digital y la crisis social profunda. Moldavia, al borde del abismo, se convierte así en una invitación abierta para cualquier potencia interesada en redibujar fronteras. Mientras tanto, el mundo observa. Moldavia está sola, en la antesala de la Unión Europea, pero fuera del paraguas de seguridad de la OTAN. Si el fuego se enciende aquí, nadie sabe hasta dónde puede llegar. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo responderán Occidente y los actores globales? Eso lo veremos en la siguiente parte. ¿Pero realmente Occidente está dispuesto a arriesgarlo todo por Moldavia? Es una pregunta incómoda que, hasta ahora, nadie ha respondido de frente. Moldavia, recordemos, ni siquiera es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea. No existen tratados que obliguen a defenderla como sí ocurre con otros países. Así que, cuando suenan las alarmas en Chisinau, las reacciones en Bruselas o Washington son cautelosas, marcadas más por la preocupación que por el compromiso directo. Lo que vemos es una estrategia de contención a distancia, envío de armas, inteligencia compartida en tiempo real y sanciones cada vez más duras contra quienes amenazan la estabilidad regional. Pero, y esto es clave, sin poner botas en el terreno. Ningún soldado occidental está desplegado en Moldavia. Y aquí entra un matiz que lo complica todo. La logística europea depende en parte de la estabilidad moldava. Si Moldavia cae, toda la arquitectura de seguridad en el flanco sur de Europa se tambalea. Rumanía, el vecino más cercano y miembro de la OTAN, exige claridad sobre dónde está la famosa línea roja. Sin embargo, el debate en Europa sigue siendo tenso. Los países del este piden respuestas firmes, mientras que la vieja Europa todavía apuesta por la diplomacia. Esta fragmentación es el mayor regalo para cualquier agresor externo. Mientras Occidente discute, el tiempo corre en contra de Moldavia. Pero más allá de las amenazas militares, la vulnerabilidad de Moldavia es sobre todo económica. El país depende casi al 100% del gas y la electricidad importados. Un simple apagón en Transnistria, donde está la central eléctrica principal, enviaría a Moldavia directo a la Edad Media. Sin energía, nada funciona. Ni hospitales, ni bancos, ni distribución de agua. Es el caldo de cultivo perfecto para una catástrofe humanitaria, con cientos de miles de personas huyendo hacia Rumanía en busca de refugio. Además, Moldavia solo tiene un pequeño acceso al Danubio, su única vía hacia el comercio global a través del puerto de Giurgiulesti. Si este puerto se bloquea o cae en manos hostiles, la economía nacional colapsa por completo, asfixiada sin alternativas logísticas. Llegados a este punto, el escenario se bifurca en tres posibles caminos. El primero, una integración silenciosa con Europa.
Moldavia sigue aproximándose a Occidente poco a poco, absorbiendo económicamente a Transnistria hasta dejarla sin recursos. Es una vía lenta y costosa que requiere nervios de acero tanto en Chisinau como en Bruselas. El segundo, la escalada militar activa. Si la situación en el sur se complica, Transnistria podría convertirse en un frente abierto y Moldavia pasaría a ser campo de batalla entre grandes potencias. Y el tercero, un paraguas bilateral con Rumanía. Bucarest ya no oculta que considera a Moldavia parte de su zona de interés vital. Ante una amenaza real, veríamos ayuda militar directa rumana, sin una intervención plena de la OTAN, arriesgando un choque directo con Rusia, o al menos, una crisis diplomática de dimensiones históricas. Cualquiera de estas opciones arrastra riesgos enormes: descrédito internacional, fractura de alianzas, crisis de refugiados, incluso una guerra abierta en el continente. Por eso, lo que está ocurriendo en Moldavia es una advertencia para toda Europa. La seguridad colectiva es tan fuerte como su eslabón más débil, y los puntos ciegos, como Moldavia, pueden encender la mecha de algo mucho mayor. Y aquí es donde surge la gran lección. ¿Qué puede aprender Europa de este pequeño país en el borde del abismo? Vamos a verlo en el siguiente bloque. El destino de Moldavia podría anunciar el futuro de todo el continente. Porque más allá de los mapas y las cifras, lo que sucede hoy en esta pequeña nación es un reflejo brutal de las fragilidades de toda la arquitectura de seguridad europea. Mientras los titulares se enfocan en las grandes potencias, son los puntos ciegos como Moldavia donde realmente se mide la consistencia de las reglas internacionales. Pensemos en esto. Si un país tan pequeño, neutral y con apenas 6.000 soldados puede convertirse de la noche a la mañana en un campo de batalla entre gigantes, ¿qué nos dice eso sobre la protección que ofrecen las instituciones globales? Si Moldavia desaparece como actor y se transforma en mero territorio disputado, entonces el mensaje es claro. Cualquier país que quede atrapado entre intereses externos puede ser borrado del mapa, ignorando tratados, soberanías y hasta los más básicos principios humanitarios. Lo más inquietante es que el statu quo de los años 90 ya es historia. Desde 2006, la línea se ha cruzado y ninguno de los caminos posibles garantiza estabilidad. Una integración lenta y silenciosa hacia Europa, una ruptura violenta en la que el conflicto de la región se desborda, o el amparo militar de Rumanía, que podría convertirse en un precedente legal explosivo, todos estos escenarios tienen en común una cosa: la incertidumbre. No hay soluciones fáciles ni garantías de que la tormenta pase de largo. Y la ilusión de que los grandes acuerdos y las alianzas occidentales bastan para proteger a los más vulnerables podría quedar destruida. Ignorar lo que ocurre en Moldavia hoy no es solo un error estratégico. Es abrir la puerta a un mundo donde ninguna norma se respeta y donde cualquiera puede ser la próxima víctima de la indiferencia internacional. Por eso, entender los riesgos y prepararse para lo peor no es solo tarea de los moldavos, sino una responsabilidad de toda Europa. Moldavia es el espejo incómodo en el que Europa debe mirarse. Una advertencia de lo que puede pasar cuando el orden internacional se tambalea. Estamos listos para afrontar ese reflejo. Dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué camino creen que tomará Moldavia? Y recuerden, la historia no espera a nadie. Nos vemos en el próximo episodio.